Esa voz que ustedes oyen ahí es del invitado. Hoy vamos a hablar del Código Penal y de lo que sucede internamente en el Partido de la Liberación Dominicana. Dado a que el tiempo apremia y el viernes 26 concluye la primera legislatura ordinaria de este año y la cosa va como caña para el ingenio, los congresistas han extendido sus jornadas de trabajo para tratar de cumplir con la meta de convertir en ley el proyecto de reforma al Código Penal. Los senadores y diputados sesionaron este miércoles durante la tarde, mientras la comisión especial a cargo del estudio de los proyectos y observaciones se reunió en horas de la mañana. Vamos a ver si realmente va a salir el famoso Código Penal con todas y las desviaciones, podríamos decirle así, para no decirle de otra manera. Errores, gazapos, mala redacción y una sociedad jurídica rendida y tranquila ante el deseo del presidente de en su rendición de cuentas decir, y algo que nunca antes se había hecho. Promulgué el Código Penal más atrasado, más mal redactado que tenemos, pero avalado por, no sabemos si Dantes lo avala, ¿eh? Bueno, tenemos aquí a José Dantes, que es secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana, aspirante a la Secretaría General, quien de un partido que tiene presencia en ese Congreso Nacional, y nosotros queremos también, entre otras cosas, preguntarle a Dantes si no ha habido manera de que por lo menos el Partido de la Liberación Dominicana escuche lo que la sociedad civil está alertando de que debe ser mejorado en ese Código Penal. Bienvenido, José, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches para ambas damas. Para mí siempre es un placer estar aquí. Mira, pues yo creo que realmente este Código Penal no representa lo que son las exigencias, las demandas de la sociedad dominicana. Independientemente de que se incluyan las tres causales, yo creo que hay una serie de retrocesos en este texto, una serie de debilidades que mandan una mala señal en lo que tiene que ver con la lucha de la violencia contra la mujer, la protección de la niñez también, ¿no? Validar hasta cierto punto lo que pudiera ser un castigo en términos de corrección a los hijos. Creo que son cosas que deben llamarnos a preocupación. Pero por otro lado, tú ves también que no hay una sanción para la discriminación de ciertos sectores en función de su orientación sexual. Y todo esto fundamentado en un supuesto libre ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de conciencia. Entonces, creo que hay una serie de elementos ahí que son más un retroceso que lo que son las expectativas de la sociedad dominicana. Pero por otro lado, causa mucha preocupación ver la intención de reinstalar la jurisdicción militar para infracciones penales, cuando la Constitución es muy clara en ese sentido. En el artículo 254, por un lado, pero viola el principio de igualdad. No es posible crear un privilegio para estamentos militares cuando infringen la ley penal. O sea, que todos estos elementos y otros que han sido esbozados en las vistas públicas, yo creo que lo que llaman es a sopesar muy bien todo esto, a discutir este código de una manera más pausada, porque no podemos, lamentablemente, continuar con un código del siglo XIX en el siglo XXI, pero tampoco podemos darnos un código por el simple hecho de complacer a alguien que lo que quiere es alimentar su ego, en este caso, y presentar una nueva normativa penal como algo histórico, pero que en su contenido lamentablemente es un retroceso. Doctor, vamos a hablar con el político. Había existido una especie de receso con el Código Penal. Tan lamentable receso que los grupos de presión liderados por mujeres, que incluso tuvieron un campamento que fue muy bien avenido, muy aplaudido, fue desmontándose con decretos. Y hubo un silencio con el código. De repente, después de la validación del presidente de la República y de su partido con una votación extraordinaria, han sacado de la gaveta el código y a todas luces es una prisa que tiene el primer poder del Estado para promulgar, primero para aprobar y después para promulgar. Por eso me luce todas las diligencias que hubo hoy. Yo digo, pero esto es parte de yo no quiero decir comedia, porque el Senado dijo, no, ya esto está listo. La Cámara de Diputados dijo, sí, esto va. Pero entonces han abierto las puertas para decir lo mismo, porque es que estamos pidiendo lo mismo. ¿Qué hay detrás de todo esto?
Desde mi punto de vista, yo creo que como hay pocos logros para mostrar en 4 años, dentro de un mes él va a tener que prestar de nuevo juramento para ese nuevo periodo que agotará con una supermayoría ya en un Congreso, donde todo lo que salga de ahí será responsabilidad exclusiva de él y de su partido. Entonces, una manera de hasta cierto punto quitarse un poco la responsabilidad histórica de lo que pueda causar este mal Código Penal es que se haga en este momento para que luego poder justificar de que no fuimos nosotros, fueron todos los sistemas, todos los partidos del sistema que están en el Congreso Nacional. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver por ahí, por ese lado, tratando de buscar una legitimidad política con una serie de partidos que ya no van a tener la misma representación para incidir en si puede pasar o no un proyecto de ley, pues tienen 144 diputados y 29 senadores. Entonces yo creo que además de que no tiene muchos logros que mostrar en estos 4 años, quiere que la bendición, la sanción de ese proyecto no sea exclusiva de su Congreso, que dentro de un mes va a ser totalmente de ese partido. ¿Cuál sería la explicación política detrás de una decisión como esa, si fuera esa? Porque estamos especulando, no podemos decir que es realmente así. Pero cuando se va a tener un Congreso, digamos que mayoritario, casi totalitario, y se pueden hacer las correcciones para tener un excelente documento de regularización o digamos que de procedimiento penal, ¿no tendría más sentido esperar ese momento y hacer el documento correcto que aprobarlo ahora de una manera apresurada? Sí tiene sentido en caso de que se piense hacer las cosas bien y que se piense en la sociedad. Ahora, lo que se está buscando desde... lo contrario. ¿Cómo? Es perverso lo contrario. Claro, porque lo que se anda hacer buscando un mal aquí, documento es lo perverso. que se anda buscando aquí es a toda costa eliminar cualquier tipo de cuestionamiento a mí como la figura, como líder de ese partido, como jefe de ese Congreso. O sea, porque si se discute, aún se hagan las correcciones, siempre va a haber una parte de la sociedad que no estará satisfecha. Pero por otro lado, cualquier cosa que quede mal en ese código, si se aprueba ahora, es responsabilidad no solo de este gobierno y su Congreso, sino de los otros partidos que voten a favor de este proyecto de ley. Y entonces ahí él podrá decir, pero ahí habían tantos diputados de X partidos, ahí habían 7 u 8 senadores de otros partidos. Recordemos, no es lo mismo. Si se promulga en el próximo Congreso, la responsabilidad será total del PRM y eso es lo que él se quiere quitar de encima. Esa es la razón que yo veo en términos políticos y además poder presentar que en 4 años, con el consenso de todos los partidos, salió un código penal que no pudo salir 20 años antes. O sea que hay toda una narrativa aquí que se va a tratar de montar si este código finalmente es aprobado y promulgado por el presidente. Además, el trabajo del Congreso del presidente Abinader estará centrado en la reforma constitucional para que al final esa constitución tenga su nombre. Pero mire... Pero qué bueno que tú has mencionado el tema de la reforma constitucional, Carmen, porque tenemos la oportunidad de preguntarle a José Dantes, uno de los principales partidos de oposición, ¿qué opina de lo que ha dicho el presidente de poner un transitorio, de que no podría él mismo o su candidatura volver a presentarse para el 2028? Ya la Constitución dice que 2 periodos y nunca más. ¿Tienen ustedes analizado como partido qué podría implicar abrir la Constitución? O si tienen ustedes... se sienten seguros que con este transitorio se evitaría cualquier tipo de avance a otra posible repostulación. ¿Estamos hablando de que modificar la Constitución le abriría las puertas a los pasados presidentes? ¿O al modificarla se caen todas las aspiraciones? No, mira, aquí hay una confusión y se ha tratado también de pescar en ese río revuelto.
No es cierto que por el simple hecho de que se cambie algo en la Carta Magna, queden todos ya libres y habilitados. Si no se toca el artículo 124 y no se cambia el régimen que ahí está establecido, todo el mundo bajo ese artículo está inhabilitado. Todo el que haya cumplido con o sea, lo Leonel que ese Fernández artículo, no podría ser no candidato a la podría, pero eso presidencia. es una discusión que ya no vamos a entrar en ella, porque, bueno, lamentablemente la sociedad no Si son dos no lo periodos y entendió. nada más. En Ya. esta nueva modificación, todos los que han sido presidentes hasta esta No gestión, deben, no deben, pero eso es una discusión jurídico-filosófica que no vamos Claro. a entrar en ella porque no vamos a llegar a ningún acuerdo. Ahora, plantear un Esas serían las tres transitorio... causales de la Constitución. Exactamente. Ahora, plantear un transitorio como él lo ha propuesto, para mí eso es una barrabasada. ¿Por qué? El artículo 124 que le aplica a él dice que una vez ya él concluya este mandato hasta el 28, ya él no tiene que postularse. Ya él no puede, perdón. Ya él está inhabilitado por esa misma Constitución. Entonces es innecesario. Para mí, esos son fuegos artificiales para desviar la atención sobre lo que quizás pueden ser las causas reales para la modificación de la Constitución. Entonces, él aquí ha estado diciendo que quiere poner candados. Y la Constitución no requiere candados, todo lo contrario. Lo que nosotros estamos requiriendo es llaves para dar solución a una serie de cosas. Yo creo que el único candado que aquí hay que poner es un candado deontológico en la mente de los políticos dominicanos que entiendan que hay que cumplir con la Constitución y que una vez usted haya agotado lo que dice el 124, aunque 10 años después su popularidad pueda ser alta, entienda que ya usted cumplió y debe respetar la Carta Magna. Ahora, hay un inconveniente sociológico y hay que atribuirle a los partidos políticos y también a la sociedad. Volviendo un poco al tema del Código Penal, hoy aparecen en todos los periódicos impresos unos comunicados de distintas asociaciones y sociedades como si estuviéramos en el cero de la discusión del Código Penal. Entonces, uno se pregunta, ¿qué hicieron durante todo ese tiempo los partidos políticos, esas organizaciones? Y si todo es un juego de espejos para ratificar la voluntad omnímoda del presidente. Y ahí viene, y ahí entramos ya al caso del PLD. ¿Encuentra el PLD o encuentra esta situación al PLD en una situación difícil de credibilidad frente a los distintos poderes del país y a la sociedad? Cuando habla Dantes, todo el mundo dice, qué bien habla Dantes, qué sensato, pero ¿tiene usted el aval y el compromiso con un partido que ahora mismo está revisando todo? En el caso de mi partido le puedo comentar que con respecto al Código Penal hemos dicho claramente nuestra posición. Nosotros entendemos que hace falta contar con ese marco normativo que pueda dar respuestas, o no dar respuestas, que pueda contribuir a la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Sin embargo, como un tema particular, el tema de las tres causales, ¿no?, de la despenalización del aborto, es un tema que trasciende lo meramente legal y que toca fibras de otro tipo, de otras características. El partido como partido tiene una posición que es pro tres causales. Y en eso nosotros hemos sido coherentes porque el expresidente Medina observó el código en 2 ocasiones porque no había la despenalización del aborto en esas 3 causas. Pero independientemente de que es la posición de nuestro partido, respetando la libertad de cultos de cada quien y las creencias de cada quien, hemos permitido que los diputados y los senadores en cuanto a ese punto voten en función de lo que es su conciencia, independientemente de que como partido político... Pero entonces, ¿de qué sirve la línea del partido? Porque el partido vale en el Congreso por lo que pueden decidir sus representantes. O no tiene fuerza para bajar línea el partido ahora mismo. Pero además recuerda algo, aunque se le bajara línea, como se dice en el argot popular, la Constitución misma dice que no están ligados a un mandato imperativo, o sea, los congresistas pueden hacer de manera libre lo que ellos quieran ahí. Ahora bien, ciertamente, nosotros sí nos preocupa un código penal que lo que se ha presentado como proyecto
tiene una serie de retrocesos. Por ejemplo, nos sorprende que sea el PRM, que durante 4 años o más se ha jactado con la no impunidad y con la lucha contra la corrupción, poner un periodo de prescripción de 20 años. ¿Por qué razón poner 20 años? Vamos por 30 años. No queremos realmente hacer una lucha seria contra la corrupción. Entonces, ¿por qué lo limitamos a 20 años? Seamos coherentes y pongamos 30 años. Pero también, por otro lado, tú tienes, vuelvo y digo, todo este sistema de penas diferenciadas en una serie de crímenes y de delitos como la agresión sexual que no tienen sentido. ¿Cómo tú vas a sancionar con menos pena a un violador por el simple hecho de que sea el cónyuge de la víctima? O porque diga que es pareja de la víctima. Porque diga que es pareja de la víctima. Además, ¿cómo se va a determinar pero lo que si más, no es una pareja que está legalmente claro, casada? Exacto. Lo que más me preocupa a mí es cómo técnicamente, jurídicamente, tú vas a poder probar que esas dos gentes tenían o tienen una relación. Pero yo quiero ligar eso con la situación del Partido de la Liberación Dominicana, sí, que usted aspira a ser secretario del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Tiene fuerza el Partido de la Liberación Dominicana, no Dantes, sino la institución, para exigir las modificaciones al Código Penal, para oponerse a la reforma constitucional, para hacer oír su voz ahora en la sociedad dominicana? Tenemos la calidad para hacerlo. Yo entiendo que, vuelvo y digo, como el presidente observó el código en 2 ocasiones, tenemos la calidad moral para hacerlo, no la fuerza en el Congreso. Ahí yo estoy claro. Para la reforma constitucional yo entiendo que realmente nosotros tenemos también la calidad para poder exigir que no se modifique la Constitución para estos fines, porque vuelvo y digo, si es para supuestamente que no se pueda repostular, el artículo 124 es claro, pero por otro lado, si me quieren hablar que es para poder contar con un ministerio público independiente, ellos son los que en estos 4 años también se han jactado de decir que el Ministerio Público es independiente. Entonces, si en estos 4 años ese órgano ha sido independiente con este marco constitucional, ¿para qué razón tocar la Constitución? La Constitución ciertamente es un ser vivo que evoluciona con la sociedad y en ciertos tiempos hay que hacer ciertos ajustes, pero cuando sea necesario. Por eso creo que estos son fuegos artificiales para desviar la atención, porque las razones, los motivos pueden ser otros. Pueden ser otros que atentan contra la democracia también. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, pudiera ser, por ejemplo, querer bajar el porcentaje para ganar unas elecciones en una primera vuelta. Que no sea el 50 o eliminar el sistema de doble vuelta electoral. O, por otro lado, también poner que el procurador administrativo, ¿no?, aunque dependa del presidente, supuestamente tenga otras funciones. Hay una serie de cosas por ahí que se están discutiendo que no han sido hechas públicas. Ya recordamos a la doctora Milagros Ortiz Bosch, que hace más de un año dijo, ¿lo dijo aquí? Dijo que ese sistema no era justo, el 50 más 1. Entonces aquí hay un peligro, porque también la doctrina se ha dividido sobre cuál es el poder que tiene esa asamblea. Porque la Constitución dice que solamente se puede reformar de la manera en que ella misma establece. Entonces dice que es por una ley que declara la necesidad de esa reforma. Dice que contendrá los artículos que se van a cambiar, pero hay una corriente que piensa que una vez se instala la asamblea es libérrima para cambiar todo lo que quiera y no solo lo que la ley haya prescrito. Entonces hay que ser muy cuidadoso con los cambios a la Constitución. Ahora, antes de llegar a sus aspiraciones, porque sí, nos hemos dilatado, a mí me luce que la comunidad jurídica está muy dúctil con los caprichos o con los deseos de transformación del presidente, y se acomoda el texto constitucional con todo lo que usted ha dicho y los textos legales. Porque, bueno, ya hay una experiencia de proyectos que han tenido que detenerse y algo insólito, que eso se enseñará en las escuelas de derecho, como tenemos una 124 que no sabemos sí, si está hábil para aplicarse, sí, si está en reforma, y después que yo la promulgué, aguántame eso ahí. Entonces hay un problema de ductibilidad jurídica en este momento que se acomoda al poder
Y eso es un mal presagio. Totalmente. Yo creo que aquí ha faltado quizás un poco de carácter para los contrapesos. Entiendo que ahora, fruto de las elecciones, deberían hacer más críticos, más vigilantes, ser más rigurosos, porque dentro de un mes van a contar con una supermayoría que no requerirán de absolutamente nadie. Y aunque el mismo presidente diga que le dé las gracias al pueblo por ese superpoder y que tengan la confianza de que no van a hacer nada en contra del pueblo, ya vemos como el ministro de Economía, por ejemplo, dice que se está sopesando gravar con ITEVIS en una reforma fiscal todos los otros productos de la canasta básica familiar. O sea, que la comunidad jurídica debería jugar su rol. Y en ese sentido, Eduardo Jorge hizo un artículo hace unas cuantas semanas donde justamente dice, entre constitucionalistas te veas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta donde en función de la coyuntura de la que se trate, se cambia de posición para favorecer al poder de turno, y eso no debe ser. El jurista debe ser crítico, el jurista debe querer solamente lo que la Constitución requiera, lo que la Constitución permita que se pueda hacer, porque poner candados, en todo caso, si es en una materia que requiere, vamos a decir, la validación de un referendo, entonces ahí tenemos otro problema, doctora, porque ni siquiera la ley de referendo aprobatorio existe. Pero además, yo creo que son un total de 71 leyes que datan desde la promulgación de la actual Constitución, que están pendientes de trabajar. Entonces, yo también me cuestiono por qué tanta prisa con el Código Penal. ¿Por qué razón me quieren vender que si los cambios en la Constitución son para poner candados a la repostulación y para un Ministerio Público independiente, ¿por qué tú me estás diciendo que esa es la sombrilla para todas las otras reformas? No guarda relación una cosa con la otra. Por eso tiene tanto impacto, quien quiera oírlo, cuando Ray Guevara habla. Sí. Milton Ray Guevara se ha atrevido a ir contracorriente desde su posición de autoridad. Y no pienso que la cooptación prospere en esa persona. Dantes, ¿cómo se llega a secretario general del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, mire, doctora Carmen, doctora, sí, disculpen. A secretario, Carmen Inver. A secretario general de nuestro partido se llega a través de los votos de los miembros del Comité Central. Nuestro Comité Central está compuesto por 1.300 personas en el país entero. Pero esto forma parte de un proceso mucho más amplio que se da en el marco de un congreso interno, el cual ya nosotros estamos llevando a cabo la primera fase de este 10º Congreso Reinaldo Pared Pérez. ¿Cuál es esa primera fase? En esa primera fase nosotros estamos haciendo un proceso de crítica y autocrítica. Bueno, vamos a ver qué pasó que nos ha traído hasta este punto en el que nos encontramos como partido. No solamente las variables externas, sino las variables internas. Y en ese sentido, toda la dirigencia y toda la militancia durante este mes tiene la oportunidad, en un documento que se ha preparado para tales fines, exponer todas esas críticas y autocríticas, pero no para buscar culpables, sino para buscar soluciones y hacer los cambios de lugar para que no se repitan estas causas que nos hicieron tener un desempeño no exitoso. La fase número 2 es la discusión de 15 temas fundamentales, desde la declaración de principios, los estatutos, la línea política, la línea electoral, temas de medio ambiente, temas de salud, de economía, que es lo que nos permite crear el ADN de lo que será el nuevo Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué defiende el partido? ¿Cuáles causas sociales va a ser suyas? ¿Con cuáles se identifica? Que debe ser siempre bajo las aspiraciones de la sociedad. ¿Por qué? Porque los partidos con vocación de poder pues deben responder a las aspiraciones de la sociedad a la que sirven. Y una vez se acabe esa fase 2, que es en el mes próximo, en el mes de septiembre, entonces viene la elección de la nueva dirección política de la presidencia, un comité político nuevo y un nuevo secretario general. Entonces es en esa fase 3 que en mi caso aspiro a ser el próximo secretario para
poder contar con un partido vivo en el territorio. Entonces usted hace campaña para 1.300 personas. Para 1.300 personas, que son los que tienen derecho a voto. ¿Por qué? Porque estos son temas internos que lo más probable es que no sean atractivos para alguien que no sea PLDista. Sin embargo, yo creo que como los partidos políticos son intérpretes de la sociedad, hay que tener en cuenta lo que la sociedad piensa sobre la organización política y sobre lo que son sus aspiraciones de qué deberíamos ser. Y eso es lo que yo, en caso de ser el próximo secretario general, pienso llevar a cabo. Transformar con el apoyo del comité político, bajo la directriz de la presidencia, de nuestro comité central, transformar nuestro partido para que sea un partido del siglo XXI que responda a las expectativas de una sociedad del siglo XXI. No podemos omitir, ahora que usted habla del Congreso como un foro de discusión abierta, una rueda de prensa convocada por PLDistas, bueno, tradicionales, de la vieja guardia, incluso muchos cercanos al expresidente Danilo Medina Sánchez, presidente del partido. ¿Ese grupo usted lo considera disidente o es un grupo que en el libre ejercicio del derecho a la palabra decidió, en lugar del Congreso, decirnos a nosotros lo que ellos quieren a nosotros como colectivo, ¿no? Claro. Yo creo que los argumentos que ellos han estado presentando, porque no ha sido solo ahí, son que ellos pueden llevar al seno del propio Congreso. Ellos saben bien cuáles son las instancias, los órganos en los cuales se pueden discutir. Ahora, ellos han dicho que ciertamente la sociedad requiere cada vez más nivel de participación, más nivel de transparencia, de conocimiento, y que en aras de la transparencia, en aras de que la sociedad también esté al tanto de lo que está pasando, los partidos pues hicieron esa rueda de prensa. Su posición está ahí, su posición será en todo caso discutida en el seno de nuestro Congreso, y ya es el Congreso como máximo organismo del partido que se reúne cada 4 años, el que finalmente tomará la decisión al respecto de ciertos temas que ellos plantean, pero el tema de la presidencia del partido es solo dependiente de quien en este momento se encuentra en esa situación, que es el presidente Medina, que para mí es el líder del partido y que es la persona que en este momento puede cohesionar nuestro partido. No veo a ninguna otra persona, a ningún otro líder hoy, no sé mañana, hoy, que tenga la capacidad de cohesionar no solo a los que puedan ver a él como una opción para continuar en la presidencia, como a los que no lo ven a él como una opción para continuar. Brevemente, porque Sí. nos han dicho que nos quedan 2 minutos, quiero saber desde la opinión de una persona que está en el seno del Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué ha provocado esta división de quienes piensan que el expresidente Danilo Medina ya no es quien debe seguir dirigiendo ese partido? Bueno, por lo que he oído, porque no puedo leer sus mentes, no tengo una bola de cristal, pero por lo que he oído y por lo que he leído, ellos entienden que si se está hablando de un proceso de renovación, de relevo, pues en la presidencia también debe darse ese proceso de renovación, pero antes no pensaban de así. relevo, o no lo habían dicho. Pero yo creo que realmente la renovación es un concepto que va más allá de lo biológico y lo etario. Es un concepto que involucra cambio, una transformación de visión, de pensamiento, de discurso, de filosofía, de ideas. Y el patrimonio de las ideas no es exclusivo de alguien joven o de alguien con más edad. Entonces yo creo que somos una gran familia en la que todos nos necesitamos y cada quien puede jugar un rol que quizás a partir de este Congreso pues sea desde otra óptica de la que estuvo jugando hasta el día de hoy. Y el liderazgo del presidente no está cuestionado cuando Amarante Baré habla de la reducción estrepitosa de los votantes y de las simpatías del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, lo que ocurre es que hay que ver algo. El presidente Medina no fue candidato ni en el 20 ni en el 24. No fue candidato ni a la presidencia, ni a una senaduría, ni a una alcaldía, ni a una diputación. Por vía de consecuencia, si hemos disminuido en senadores, en diputados, en alcaldes, no se le puede cargar a él el dado. Tenemos que vernos todos como colectivo. Por eso es ahora este proceso de crítica y autocrítica para ver dónde hubo fallas y cuáles fueron esas fallas para no repetirlas en un futuro. Claro, ¿cómo la van a mejorar? Gracias, José.